Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, en el tiempo que tenemos. Vamos a meditar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo número 50. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 50. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y nuestro tema para esta tarde se titula El viaje de la fe. Un viaje de la fe, una fe transformada. Es un hermoso milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo, un milagro de sanidad, pero hay mucho más que encontramos en estos versículos y que es el mensaje, la verdad, que es lo que realmente deberíamos entender de estos milagros de nuestro Señor, donde mostraba de distintas maneras el poder transformador, el mensaje de salvación. Y aquí se nos presenta en primer lugar a un hombre que simplemente se presenta como un oficial del rey. Versículo número 46. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ser oficial del rey obviamente significaba una posición social, un reconocimiento, autoridad. También obviamente era sinónimo de cierto éxito en distintas áreas de la vida. Pero a la vez se nos narra de este oficial del rey que tenía un hijo que estaba gravemente enfermo. De hecho, el versículo 47 dice que estaba a punto de morir. Era algo no trivial, más bien era algo bastante complejo que estaba quitándole tal vez lo más preciado que tenía este hombre, y un padre lo ha de entender en relación al amor que siente por sus hijos, que no escatima sufrimientos ni nada. Pero también debemos, en primer lugar, darnos cuenta que a pesar del reconocimiento, de la autoridad que alguien pueda tener, de la prosperidad, del éxito social, financiero, laboral, etc., a veces pensamos que este tipo de cosas puede mantenernos ajenos o lejos de ciertos problemas. Y además pensamos que era un joven, tal vez un adolescente, no sé, alguien en sus 12, 14, 20 años que estaba pasando una enfermedad que lo tenía al borde de la muerte, dándonos a entender que nadie está libre de estas situaciones. Nadie puede sentirse completa y totalmente seguro o segura. El rico, el pobre, el anciano, el joven. Este es un mensaje que debe ser considerado por todos en primer lugar. Así que es importante que esto esté al comienzo de esta historia para llamar tu atención que este mensaje, quien quiera que seas, es para ti. Es para ti, querido amigo. Así que allí tenemos al oficial del rey, pero por otro lado también tenemos a Cristo. Él había en el capítulo 2 de Juan realizado su primer milagro, haber convertido las aguas en vino, y ahora está volviendo a ese mismo lugar, a Caná de Galilea, donde muy poco tiempo atrás había precisamente hecho aquel gran milagro. Entonces es obvio que él había alcanzado ya una popularidad. Todas estas cosas que estaban ocurriendo, lo que él hacía, lo que él decía, estaba llamando la atención de las personas, de la gente, y esto había llegado a oídos del oficial del rey. Él no vivía en Caná de Galilea, él vivía en una ciudad llamada Capernaum, que estaba a 30 kilómetros, es como una distancia entre Temuco y Nueva Imperial. Y era tan grande su aflicción, era tan grande la necesidad que él tenía por sanidad para su hijo, que simplemente partió rumbo a donde Cristo estaba para poder entonces rogar, pedir por la sanidad de su hijo. Y aquí es cuando comienza este viaje de la fe, que vamos a ver a continuación. Cómo esta fe es transformada de una fe falsa a una fe verdadera, de una fe sin valor a una fe que permite hallar el tesoro más grande que un hombre puede encontrar. Veamos precisamente de este viaje de la fe. En primer lugar, este hombre, este oficial del rey, se acercaba
basado en lo que otros decían de Cristo. Él no había sido testigo, eventualmente presencial, de lo que Cristo había hecho en Caná de Galilea en su primer milagro. Así que todo lo que él sabía de Jesús era por lo que había oído, de ese poder que tenía para obrar milagros, señales y prodigios. Ahora, esta fe es bastante común cuando ciertas cosas afectan nuestra vida. Si tú supieras las veces que hemos escuchado promesas de ser fieles a Dios cuando viene la enfermedad, si tú supieras la cantidad de veces que hemos escuchado promesas de que van a servir a Dios cuando hay una gran aflicción, para luego simplemente aquello se diluye cuando la aflicción se ha retirado. Porque en esos momentos rápidamente aparecen en nuestra mente la idea de Dios. Pero la idea que aparece de Dios en nuestra mente es una idea distorsionada, es una idea no del Dios de la Biblia, sino de un Dios como un genio de la lámpara, que ante mis necesidades simplemente tiene la obligación de responder a mi requerimiento. Y es obvio que el oficial que se nos presenta aquí del rey tenía un concepto equivocado de quién era Jesús, basado en las ideas y en los pensamientos y palabras que otras personas les habían dado. Para él simplemente Jesús era un curandero, un hacedor de milagros. Simplemente lo buscaba por una necesidad temporal y pasajera, pero sin ningún anhelo ni deseo de conocerle a él como persona. Así que su fe estaba basada en lo que otros decían, nada más que aquello. En segundo lugar, este hombre tenía un entendimiento limitado del poder de Cristo. Porque le pide al Señor, versículo número 47, le rogó que descendiese a su casa, obviamente, a Capernaum, que fuera y se dirigiera a aquel lugar con el propósito de sanar a su hijo. Básicamente, él duda de que Cristo pueda actuar a distancia. Él piensa que él es limitado, Cristo, de tal manera que requiere estar ahí para hacer algún acto, seguramente alguna ceremonia o algo, de tal manera que su hijo pueda sanar. Esto es algo también importante que comprendamos, porque también es mucho más común de lo que uno creería aún en estos tiempos, porque muchos tratan de acercarse a Cristo, tratan de tener algo tangible, tratan de tener un contacto físico, así que buscan algo por lo cual ellos sientan una cercanía física, una cercanía en el tiempo y en el espacio, ¿no?, con relación a Dios. Pero ese tipo de fe está basado siempre en cosas que podamos nosotros recibir a cambio. Por ejemplo, hace aproximadamente 500 años o un poco más, en el seno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hubo una doctrina que atendía a esta necesidad precisamente. Una doctrina que buscaba preocuparse para provecho propio, obviamente, de aquella organización, para que las personas pudieran entonces sentirse merecedoras del perdón de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a vender el perdón de Dios por medio de indulgencias. Y esto trae muchas cosas que están arraigadas en este tipo de organizaciones y que aún en este tiempo la podemos ver cuando vemos en ciertas fechas a personas que caminan kilómetros de rodillas o arrastrándose, golpeando su cuerpo, pagando ciertas mandas, porque creen que por medio de este tipo de acciones, de actitudes, iban a recibir respuesta a cambio. Porque este tipo de fe siempre opera y funciona basado en que debemos y podemos exigir algo a cambio. Y este hombre lo vemos aquí. Desciende y lo que yo iba a recibir era sanidad del hijo, obviamente, lo que llamamos en el versículo 47. En tercer lugar, la fe de este hombre demandaba y exigía señales. Y de hecho el Señor reprocha esta actitud en el versículo 48. Mira, entonces Jesús le dijo, al reconocer esta fe que demandaba señales y milagros y cosas que pudieran impresionar a las personas,
el Señor responde: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero esto no es más que una demostración de lo que es la incredulidad de las personas. Porque el Señor ya había hecho un milagro tremendo. El agua había sido convertido en vino. Y luego de este milagro iban a venir muchos más. Así que no era falta de milagros, no era falta de señales. El problema era la incredulidad en la vida de las personas. No lo veían como el Mesías, no lo veían como el Salvador, no lo veían como aquel que había venido a salvar y a buscar lo que se había perdido, sino simplemente lo veían como alguien que estaba allí para satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas. Solo demandaban señales para autosatisfacción, pero nunca había sinceridad en estas personas, porque esto es lo que produce esta fe. También encontramos, en cuarto lugar, que la fe de este hombre se alimentaba de aquellas cosas que le agradaban. En el versículo 49 hallamos el deseo de este hombre, la preocupación de este hombre. Es una preocupación sana, no lo negamos. Cualquier padre se preocuparía de sus hijos y él busca el bienestar de su hijo, pero en ningún caso él busca conocer más de Cristo. Y allí está el problema. No es que recurriera a Cristo buscando algún tipo de sanidad. El problema es que fue allí buscando simplemente algo para satisfacer su propio anhelo. Y no con la sinceridad de querer conocer a Cristo. Quería sus beneficios, pero no quería a la persona de Cristo. Insisto, es algo natural la preocupación de un padre por su hijo. Pero allí teniendo al dador de la vida, no solamente aquel que podía sanar, sino aún traer de la muerte una vez más a la vida, a quien le debía adoración, a este hombre tan solo le importaba su propio bienestar. Eso es egoísmo, porque todas estas cosas de fe falsa son producto del egoísmo del ser humano. También hallamos en este viaje de la fe de este hombre, antes de que esa fe sea transformada, hallamos que este hombre muestra una fe a la cual Cristo debía adecuarse, a la cual Cristo debía someterse. Este hombre estaba acostumbrado a ejercer autoridad. Era un oficial, tal vez tenía cientos de personas a su cargo. Tenía muchos hombres que debían obedecerle. Así que él con autoridad manda a Cristo lo que él debía hacer. Y le dice en el versículo 49, desciende antes que mi hijo muera. No solamente le da una orden de lo que hacer, sino el tiempo en el cual debía ser hecho. Así que esta fe que el hombre tenía, que es una fe falsa, por cierto, no se adecúa a los métodos, no acepta los métodos divinos. Y querido amigo, eso no es fe. Eso no es fe. Absolutamente no es fe. Se nos demuestra aquí que no había interés en saber quién realmente era Cristo, quién realmente era Él. No había interés en saber qué había venido a hacer a este mundo. No había un deseo real y verdadero en poder profundizar en lo que realmente significaba que Cristo estuviera presente allí. No había anhelo, deseo ni interés en creer lo que Él decía. No, en absoluto. De hecho, cuando leemos el versículo número 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él, por lo que Él decía. Pero este hombre no tenía interés en lo que él decía, simplemente quería los beneficios, las cosas que él hacía. Quería beneficios, todo aquello que podría obtener que fuera de beneficio para él. Eso es una fe vacía. Es una fe que no conduce a ningún lugar, porque es una fe sin un destino claro. Es como salir un día en un vehículo hacia un lugar que no sabes cuál es. A un lugar que no sabes ni siquiera cómo llegar, no, es que no sabes dónde quieres ir. Y comienzas a transitar por caminos sin recordar que el combustible se va a acabar, que los neumáticos se van a gastar, que el aceite irá perdiendo sus propiedades hasta que finalmente vas a quedar detenido a la orilla del camino. Y así es la vida del hombre también.
De esa manera se ilustra perfectamente lo que es la vida de tal vez la mayoría de los seres humanos. Emprenden un viaje, el viaje de esta vida, sin un destino cierto, sin esperanza. Piensa en tu vida, querido amigo. Vives el aquí y el ahora, te proyectas tal vez a 5 años, 10 años, si tienes un hijo, una hija, sueñas con que llegue al colegio, al liceo, a la universidad, sea profesional. Mi pregunta es, ¿y luego qué? Tal vez piensas en tu vida, en casarte, formar un hogar y ser exitoso. Y mi pregunta una vez más es ¿y luego qué? No hay un destino cierto en la vida del hombre. Estamos en esta vida haciendo muchas cosas, trabajando, obrando, y que son cosas buenas, por supuesto. Pero si te das cuenta, pasan los días, pasan los años, pasan las décadas, vienen los hijos, luego se van, hasta que llega un punto en que la vida se acaba. Y a ti no hay nada más que hacer. Así es la vida del hombre. Un viaje sin destino. Y todo aquello producido por una fe como la de este hombre. Una fe que no conoce nada de Cristo. Que simplemente si en algún momento hay algún pensamiento hacia Él es para obtener algún beneficio. Que demanda señales. Que se alimenta de lo que le es placentero. Y que finalmente si he de servir a Cristo alguna vez o a Dios, Él debe adecuarse a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Y aquello, queridos amigos, puede ser cualquier cosa, pero no es fe verdadera. Ahora, ¿por qué es importante la fe verdadera? Es importante porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe verdadera no puedes tener comunión con Dios. No puede haber destino en tu alma, no puede haber objetivos eternos en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo hermoso de esta historia es que este hombre, a pesar de esta fe falsa, incorrecta, vacía que tenía, este hombre llegó a tener fe verdadera. Porque al llegar a Cristo, vino con una petición, verso 47, que es repetido en el verso número 49, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y vamos al versículo número 50, y las únicas palabras que Cristo pronuncia en esta historia es una frase muy corta. Simplemente le dice, ve, tu hijo vive. Algo breve, pero suficiente. Algo corto, pero era todo lo que este hombre necesitaba escuchar. Ve, tu hijo vive. Y estas simples palabras ahora le llevaron a comprender quién realmente era el Señor. Comprendió que Cristo era suficiente para lo que él necesitaba. Porque una característica, amigo, de la fe verdadera, de la fe real, no es lo que yo quiero de Dios. No es lo que yo deseo de Dios. La fe verdadera se caracteriza por aceptar lo que Dios tiene para mí. Allí está. Antes de lo que pasa en este hombre, su fe simplemente era lo que yo puedo obtener de Dios. Pero ahora, como vamos a ver, es todo lo contrario. Porque él ahora tiene como objetivo y como lo suficiente lo que Dios tiene que darme. Veamos cómo la fe de este hombre cambió, tomando los mismos 5 puntos que acabo de hablar. En primer lugar, antes se basaba en lo que otros decían, pero ahora había escuchado a Cristo de manera personal. Antes pensaba de Cristo de una idea con opiniones de terceros, pero ahora la fe es alimentada por las palabras de Cristo dirigidas a mí, a ti, por medio del Evangelio, por medio de la palabra del Señor. Y este hombre ahora las había escuchado de manera personal. En segundo lugar, él tenía un entendimiento limitado del poder de Cristo, pero ahora estas simples palabras que Cristo le dijo, ve, tu hijo vive, eran suficientes para creer que Cristo ahora iba a transformar o iba a sanar a su hijo.
No necesitaba nada más. No necesitaba ceremonias, no necesitaba comuniones, no necesitaba lavamientos. Simplemente este hombre comprendió que la palabra de Cristo era suficiente para todo aquello. No son imágenes, no es golpear el cuerpo como mencionamos. No quería una idea de Dios basada en la imaginación del hombre, porque la fe verdadera no demanda señales, no demanda imágenes. La fe verdadera, como veremos al final, demanda una confianza en lo que Cristo ha dicho. La fe verdadera no es lo que yo deseo de Dios, sino lo que Dios tiene para darme. En tercer lugar, la fe de este hombre demandaba señal, pero ahora tan solo las palabras de Cristo eran suficientes para comprender que Él obraría. Tu hijo vive, y aquello a Él le bastó. Eso fue suficiente para saber que su hijo ahora se encontraba sano. En cuarto lugar, la fe de este hombre se alimentaba de lo que le agradaba, pero ahora este hombre quería conocer más de Cristo. Las cosas que le traían felicidad y paz a él era conocer más de Cristo, de la persona de Cristo, del ser de Cristo. Porque la fe verdadera trae un anhelo, trae un deseo de conocerle más, de tener todo lo demás fuera de Cristo como sin valor, con el propósito de ganar a Cristo. Y este hombre nos da un ejemplo de esto. Este hombre vivía en Capernaum, ya dije 30 kilómetros, aproximadamente se calcula 8 horas caminando, pero este hombre era un oficial, no iba a caminar 30 kilómetros, así que seguramente tenía su caballo, un carro que lo pudiera conducir, así que obviamente eran pocas horas que se demorarían de llegar de Caná hacia Capernaum. Así que lo que encontramos aquí a partir del versículo número 52 es que él llegó al otro día a la 1 de la tarde, que es la hora séptima, como se plantea en el texto. Habían pasado aproximadamente 24 horas desde el momento en que escuchó la palabra de Cristo hasta que comprobó ahora simplemente que su hijo había sanado en el horario en que Cristo había dicho aquellas palabras. Así que seguramente él no se fue de inmediato. Él quiso seguir cerca de Cristo para escucharle porque quería conocer más de Él, quería oír acerca de Cristo, quería oír de aquello que Él había venido a hacer a esta tierra. Quería saber de la obra que Él iba a cumplir y todo lo que Él podía hacer en favor de hombres necesitados. Mira cómo la fe entonces comienza este viaje de lo irreal, de lo falso, de la ilusión hacia lo verdadero, hacia lo que es real, hacia aquello que es realmente cierto, certeza. En quinto lugar, este hombre quería que Cristo se adecuara a sus métodos, pero ahora este hombre demuestra su sumisión al Señor, simplemente obedeció, no puso ninguna duda. Él dice el versículo número 50 que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Creyó a lo que el Señor había hecho. Él entendió que no era necesario que fuese, que descendiese, que fuera a aquel lugar. Comprendió y se sometió, porque la fe verdadera también se manifiesta en obediencia. El viaje de la fe. Ahora, quiero concluir mirando cómo es que el Señor trae esta fe verdadera. Cómo es que este hombre pasó de una fe falsa a una fe verdadera, a una fe que le transformó completamente su vida. Y en primer lugar, es escuchar, es conocer la palabra de Dios. Él escuchó, versículo número 50. Cuando Jesús dijo, ve, tu hijo vive, él estaba allí, escuchó lo que Cristo señaló. Ya no eran sus amigos, simplemente que decían todo lo que había hecho. Él escuchó personalmente y creyó la palabra que Jesús le dijo. Es comprender entonces que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre tenía mucho. Era un oficial, tenía privilegios, tenía un estatus,
tenía amigos, tenía muchas cosas, pero comprendió que la vida no consiste en todo ese tipo de cosas, sino más bien comprendió que un día iba a tener que presentarse delante de Dios a dar cuenta por su vida. Es conocer, es escuchar la palabra de Dios, lo que tiene que decir en relación a Cristo y todo lo que Él vino a hacer a esta tierra. La obra que Él vino a cumplir cuando 2000 años atrás vino a este mundo. Es conocer que Dios nos trae salvación por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Es conocer que Él no vino aquí para que cada 25 de diciembre pongamos un árbol y regalos y pensemos que eso es todo lo que Cristo vino a hacer. Es conocer que Él vino a esta tierra para ser el representante de aquellos hombres y mujeres que no tienen esperanza, que tienen una vida sin objetivo, que gastan su vida como se gasta el combustible de un auto en un viaje sin ningún final. Hasta que de repente ya no hay nada más que hacer. Y Cristo entonces vino a esta tierra para poder vivir la vida que el hombre no puede vivir delante de Dios en obediencia total y perfecta. Y luego fue a la cruz del Calvario, fue levantado en aquel lugar para pagar el pecado, las consecuencias de todos aquellos que tal como este hombre un día iban a confiar en Cristo, iban a creer en la palabra de Cristo con todo su corazón. La fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos 10. Por el oír estas verdades. Querido amigo, ¿qué bien hace cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio? ¡Qué sabio eres! Cuando tú puedes escuchar lo que Dios tiene que decir a tu vida en relación a lo que tú eres delante de Dios. Qué feliz deberías sentirte que por medio de la predicación del Evangelio tus ojos puedan ser abiertos a esta verdad que tal vez la vida te mantenía oculto. Escuchar y conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, esta fe verdadera es creer, no solamente oír, sino que es aceptar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Entiendes que no hay otra manera? Piensa en este oficial del rey. No había excusa ya. Comprendió, no solamente oyó a Cristo, sino aceptó que aquello era suficiente. No hay nada más que hacer. No son mis obras, no son tus capacidades, no es tu religiosidad, no es la buena persona que pueda ser, que nos alegramos de que así sea, pero aceptas de que no hay otra manera. Y este es el asunto más importante de la vida, que no puedes postergarlo. Quiero usar mi ilustración una vez más. Tal vez vas en este viaje de la vida, pero no vas a ninguna parte. Estás ocupada, pasan los días, los años, pero un día la benzina se va a acabar. Un día tu vida ha de terminar en esta tierra. Tu cuerpo ha de ir a la tumba, pero tu alma deberá ir a presentarse delante de Dios, a dar cuenta, una cuenta preliminar por aquello. No es solo oír. Este hombre oyó, escuchó cuando Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Este hombre aceptó, creyó lo que Cristo había dicho. Pero el creer, el aceptar estas verdades, es lo opuesto a la incredulidad, al no creer. Pero la incredulidad, queridos amigos, no es un problema de la mente. La incredulidad es un problema moral. La incredulidad no es algo que esté en nuestro intelecto simplemente. La incredulidad es un problema que está en nuestro propio corazón. Que no quiere, básicamente, nuestro corazón aceptar el mensaje de Dios, porque amamos la vida que llevamos. No vamos para ningún lado, la verdad. Sí, una vida sin Dios te lleva al destino eterno de tu alma lejos de Dios, pero aquello no lo consideras, no lo piensas. No vas para ningún lado. Porque amas. Y amamos cuando no éramos creyentes las cosas y la vida que llevábamos. Entonces la incredulidad no se trata de no creer, sino se trata de decidir no creer, producto de que amamos el estilo de vida que llevamos. Así que este hombre oyó en primer lugar las palabras de Cristo. Pero ahora entonces ya no había incredulidad en su corazón, porque ahora él aceptaba y creía, y aquello era suficiente, así que no había excusa. El hombre simplemente creyó
la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y aquí está el último punto de esta tarde, que la fe verdadera viene finalmente en confiar en la palabra de Dios. Tú oyes, tú la aceptas, pero debes también confiar en la palabra de Dios. Este hombre no dudó que lo que Cristo había dicho se iba a cumplir. Simplemente ahora ya no habían más solicitudes que fuera a su casa. Aquel tema para él se acabó. Simplemente ahora esperó un tiempo, quería conocer más de él, pero luego se fue a su casa a comprobar que lo que Cristo había dicho era una realidad. Y esa espera fue confirmada al llegar a casa. Quizás hay muchas cosas que no entiendes de la vida cristiana, pero hay algo que trae la fe verdadera, que es seguridad en lo que Dios dice en su palabra. Confianza en que la palabra de Dios es verdad y confiamos en ella. Y en la medida que pasen los días, pasen los años, pasen las décadas, simplemente van a ser confirmaciones una tras otra de lo que la palabra de Dios dice es verdad. Es como cuando uno tiene un objetivo en el viaje, tiene un mapa, ¿verdad? Así que el mapa dice en 30 kilómetros está Lautaro y tú llegas a Lautaro y está ahí Lautaro. Porque es una carta verdadera. Y luego dice, si avanzas un par de kilómetros más, te vas a encontrar con Victoria. Y allí está Victoria, no hay duda. Y luego si sigues avanzando, vas a llegar a Coyipulli. Y luego el mapa te dice, si sigues hacia el norte, vas a llegar a Los Ángeles. Si doblas a la izquierda, vas a llegar a Concepción. Seguridad total, absoluta, en la medida que avanzas en el camino de la vida. Esto es lo que el hombre hizo. Se fue a su casa, sin duda. Se fue con paz, con tranquilidad, porque la palabra de Cristo que él había oído, él la había creído y ahora iba a su casa confiado que aquello era una realidad. Queridos amigos, eso es fe verdadera y esa fe es la que te da comunión con Dios. Esa fe es la que trae salvación a tu vida. Porque no es la fe en sí, es la fe, es creer en Cristo, en la persona de Cristo como aquel que puede salvar tu alma. Queridos amigos, todos tienen fe. Tal vez el problema no es el problema de fe. Tal vez el problema es el tipo de fe que tú tienes. Todos creen en algo. Y simplemente termino diciendo que la fe de este hombre sea tu fe. Que la fe de este hombre que fue transformada, una fe verdadera, una fe que venía producto de la palabra de Cristo, que la creyó y confió en ella, sea la fe que Dios te conceda a ti tener. Porque cualquier otra fe te va a conducir lejos de Dios y ha de tener consecuencias lamentables, terribles y eternas para tu alma. Que el Señor te ayude entonces para que puedas hallarle. Pídesele. Dile que quieres conocerle. Dile que quieres ser como este hombre. Que tu vida sea transformada de incredulidad ahora a una confianza total en el Señor. Y si tú eres sincero, la Biblia dice que Él te responderá. Que Él te dará una nueva vida, nuevos anhelos, nuevos pensamientos. Y hallarás salvación de pecados y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.